Dicen que la vida es como una partida de cartas y depende de lo que el azar pone en tus manos. En julio de 1953, Fidel Castro parecía condenado. A pesar de sacrificar como a naipes prescindibles a decenas de seguidores, muertos o capturados, había sido derrotado en el cuartel Moncada, y el ejército, ansioso de castigarlo, le pisaba los talones. Pero la suerte jugó a su favor. Una tras otras, las cartas que le tocaron fueron increíbles, y gracias a ella logró salvar la vida. Hoy te contaré cuáles fueron esas cartas, cómo el azar las puso sobre la mesa y por qué esa fortuna inesperada le abrió el camino para convertirse en el líder que destruiría a Cuba. Porque en esta partida la apuesta fue Cuba, y los perdedores fuimos todos los cubanos. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal El Tesoro del Presidente. Acompáñenme en este vídeo. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente a los amigos que han apoyado mi labor usando la opción Supergracias. Su aporte es valiosísimo para mí y me ayuda a mantener este canal en activo, investigando y creando más contenido que sé que muchos de ustedes disfrutan y valoran. Muchísimas gracias. El plan de Castro al asaltar en Moncada era promoverse como el principal líder de la oposición a Batista. Pretendía pasar de ser un perfecto desconocido al primer plano de la política y a la primera plana de los periódicos. Pero para aprovecharse de estos beneficios tenía que estar vivo, por lo que fue de los primeros en escapar del combate, dejando embarcados a sus compañeros, muchos de los cuales fueron capturados y ajusticiados prontamente por los soldados. Castro se mantuvo escondido en el monte los días suficientes para que se tranquilizara la cosa y prosperaran las gestiones que hacían sus familiares y el obispo de Santiago, Monseñor Pérez Serantes, para lograr una entrega pactada que le garantizase la vida. En la Cuba de entonces, los que tenían a un amigo en el gobierno de turno, no importa que fuera auténtico, liberal o lo que fuera, el que tenía un amigo o alguien que intercediera por él lograba beneficiarse y lo más probable es que escapara del castigo. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el coronel Piedra Negueruela, jefe del Buró de Investigaciones, en una entrevista que le hizo este periodista Daniel Efraín Raimundo. El que tiene padrino se bautiza, reza un antiguo refrán cubano. Estas influencias fueron muy bien aprovechadas por la poderosa y rica familia Castro Ruz, que se movieron rápido cerca del gobierno, altos oficiales militares, acerca del clero, y se pusieron en contacto hasta con el embajador americano para lograr salvarle la vida a Fidel Castro. Tampoco es de desdeñar que se hubieran acercado a su paisano, el presidente Batista, porque no en balde Virán está muy cerca de Banes. Tampoco es de desdeñar la familia política de Fidel Castro, o sea, los familiares por parte de su esposa Mirta. Su suegro y su cuñado eran los Díaz Balar, ocupaban importantes puestos en el gobierno y eran muy cercanos al presidente Batista. Por otra parte, el poder judicial estaba en contra de Batista y su instrumento principal, que era el ejército, porque consideraban que Batista, con el apoyo de los militares, habían violado la ley al dar el golpe del 10 de marzo. El poder legislativo, los diputados, senadores y políticos de los partidos de la oposición también le llevaban la contraria en todo a Batista. Y el ejemplo es que consiguieron la amnistía para los criminales que asaltaron en Moncada. Otra cosa que hizo también la respuesta, por la causa de la respuesta por parte de las fuerzas públicas de Cuba, fue la negligencia por parte del poder judicial. El poder judicial de Cuba siempre fue enemigo del gobierno. De Batista y de cualquier gobierno. Siempre estuvo en contra de todos los gobiernos. Más de Batista. Aunque ellos no podían ser políticos. No lo demostraron, no podían demostrarlo. Pero lo demostraban con los hechos. Bueno, por eso tú llevabas un hombre con todas las pruebas de un tribunal de la sociedad. Llevaba un hombre con todas las pruebas, con todo lo que tú tuvieras en la mano y te lo resolvía. Esto lo sabían los militares del Moncada,
que habían visto caer muertos o gravemente heridos a sus familiares cercanos. Asombra ver la cantidad de hermanos, cuñados, tíos, padres e hijos que servían en el regimiento Antonio Maceo. Creo que esta era una característica del ejército de aquel entonces. Se ve que la vocación por la vida militar se transmitía por las relaciones familiares. Y como nosotros sentimos, por nosotros el mundo militar, que se sentía amante de la institución, sentía por la institución, por su compañero tan como si fuese su familia. Para mí, todos que llevaban un uniforme amarillo, o que llevaban un uniforme azul, o que llevaban un uniforme blanco de marinero o oficial de la marina, para mí era mi hermano. Y sentía por ellos tanto, como por cualquier concierto. Y que nos hacía cualquier lado y se dijera uno, nos sentíamos los hermanos. Los soldados y oficiales del Moncada presintieron que ocurriría lo que efectivamente pasó, que los culpables escaparían de la justicia gracias a sus influencias. Por otra parte, los militares se sentían discriminados. Los asaltantes eran en su mayoría blancos y de familias ricas y de clase media de la capital de la isla, mientras que ellos en su mayoría eran guajiritos pobres, muchos de raza negra, o sea, los perdedores de toda la vida, y sabían que para ellos no habría justicia. Y por eso decidieron tomarse la ley por su mano, ajusticiando rápidamente a los asaltantes que cayeron en sus manos antes de que llegara una orden superior que los detuviese. Es así como el día 1 de agosto llega la información al coronel del Río Chaviano, jefe del regimiento número 1 Antonio Maceo, con sede en el Moncada, de que Fidel Castro piensa entregarse al sacerdote Pérez Cerantes en la zona de Siboney. Y por eso dispone a una patrulla de soldados para que se haga cargo del prisionero. Dejemos que los testigos, los militares que presenciaron aquellos acontecimientos y cómo se formó esta patrulla, nos lo cuenten. En este caso, el cabo Eugenio Alcolea. Cuando la negociación del cura, que vino Pérez Cerantes, entonces Chaviano, vino al cuerpo de guardia, ya eran como las 2 y pico, algo así. Vino al cuerpo de guardia y le dijo a Gamboa, Luis Gamboa, creo que Alarcón, que después fusilaron. Bueno, por eso fue que lo fusilaron, porque no tenía otra cosa. ¿Por qué? Oye esto, dice Gamboa, lo llamó Chaviano de abajo y le dice él, parece ya él sabía que era para mandar, porque como él estaba arriba en la oficina, parece que estaba oyendo algo. Y dice, si me manda a mí se lo traigo muerto. Y entonces Chaviano dijo, ayudante, está insubordinado, no sé qué sé yo. Y Gamboa hizo así y dobló a mano derecha y se metió en la compañía de la segunda compañía. El teniente Luis Gamboa sabía que Fidel Castro había pactado con el obispo entregarse y que Chaviano lo enviaba para que lo trajera al Moncada. Entonces Gamboa, ansioso por castigar a Castro, le dijo que si lo enviaba él se lo iba a cargar, que lo iba a traer muerto. Y entonces Chaviano lo acusa de insubordinación por negarse a acatar una orden que venía inclusive del presidente Batista. Entonces llamaron al sargento mayor Leblanc. Leblanc. Le dijeron, Águila Gil le dijo, sube allá y dile ve a ver si hay un oficial ahí cualquiera para que vaya a una misión con el sacerdote. Entonces encontraron a Sarria y Sarria vino poniéndose temblando a sus órdenes, coronel. De Sarria, preséntate al cuerpo guardia con una escuadra que vas a salir a una misión. Entonces había un hermano de ese Batista Seguí, el que fusilaron, que no estaba en la guardia, pero se había metido ahí porque Batista Seguí estaba en la clínica abierta, que lo habían intervenido y no sabía si se moría o vivía. Entonces alguien le dijo, de los que estaban ahí adentro, soldados que simpatizaban con esta gente, le dijo, óigame teniente, pase lista porque ahí hay gente que no pertenece a la guardia y se han metido ahí. Y Sarria dijo, sí,
Pues no dijo nada, se quedó. Y entonces yo estaba ahí presente, estaba mirando eso. Cuando vi que Batista estaba ya, la compañía estaba en la calle formando. Entonces Batista cogió su fusil y se fue echando hacia atrás y se abría acomodándose lo que fue el vinalita. Y cuando empezó fulano de tal, ya él se había salido y se había sentado en una puerta del cuerpo guardia. Yo vi la operación y todo. Luis Batista Seguí era hermano del cabo Norberto Batista Seguí, que fue herido en el hospital militar muy grave y estaba entre la vida y la muerte en la clínica de Los Ángeles. Este soldado le tenía mucho resentimiento contra Castro por haberle hecho eso a su hermano, y por eso se coló en la escuadra del teniente Sarría, o sea, la escuadra que iba a buscar a Fidel Castro con el ánimo de matarlo. Finalmente, Norberto Batista Seguí se salvó. En la clínica Los Ángeles de Santiago de Cuba me sacaron 2 perdigones y hay uno que hubo que dejarlo porque estaba a 3 centímetros de la espina dorsal. Entonces el doctor García Ferrer, que era un cirujano muy viejo, ahí el problema fue el siguiente: el que entró allí fue el glorioso capitán Sarría, con mi hermano, el que fusiló a Fidel en Pinar del Río, Luis Manuel Batista Seguí. Él era cabo del Servicio de Vigilancia Carretera. Entonces, él anda de patrulla con Sarría en un jeep. Y cuando le dicen que yo estoy en la clínica, pues ellos van a la clínica. Entonces, cuando ellos llegan a la clínica Los Ángeles, hay un empleado de la clínica que está en la puerta, situado allí por el médico, con órdenes de no dejar pasar a nadie. Entonces, ese empleado era hermano de un soldado amigo mío. Entonces, cuando vio llegar a mi hermano, le dijo: a tu hermano lo están operando, estate tranquilo. Entonces mi hermano le dice: Aromí, déjame pasar a verlo. Dice: bueno, pasa. Y cuando entra él y se ría, le dice mi hermano a García Ferrer: doctor, ¿cuál es el estado de mi hermano? Ese hombre que está usted operando es mi hermano. Y García Ferrer, un hombre muy religioso, le dice: mijo, la vida de su hermano está en las manos de Dios y yo como médico estoy haciendo lo que puedo. Entonces toda esa oración yo la oigo porque la anestesia no me hizo un efecto profundo, porque como estábamos en carnavales y yo me había dado mi copetina y eso, pues la anestesia no me entró bien. Es decir, que la operación se está realizando y yo lo estoy sintiendo todo. Le veo la cara a Sarría sudorosa cuando entra con mi hermano, y entonces mi hermano me agarra un brazo y me dice: ánimo, que no hay problema. Cuando ellos salen, que llegan al regimiento, entonces hay impuesto a Sarría que vayan las operaciones. Cuando llegan a la granjita de Siboney, se distribuye el personal en grupo de 3. Mi difunto hermano Luis va con el cabo Suárez, que nosotros le decíamos el capitán Colmillo, porque no tenía dientes. Entonces el otro era un soldado viejo, cabo suplente, se llama Julio Corbea Monteagudo. Entonces cuando ellos lo distribuyen en Siboney, entran a la finca que se llama El Cilindro. Entonces cuando ellos llegan al cilindro, van en rombo, marchando en rombo. Uno va adelante y 2 cubren al que va adelante. Pero al llegar a una casa, lo que le llamamos un corral de ternero, de la finca El Cilindro, sí, hay 3 hombres durmiendo allí. El que va adelante, que es Corbea, levanta el fusil y le hace señas a lo de atrás, de enemigo a la vista. Entonces ellos cubren. Cuando cubren, esos señores tienen un sueño tan profundo que no se habían dado cuenta que estaban sorprendidos. Uno de ellos era Fidel. Cuando llegan al bohío, los 3 le dan el alto. Se levantan asustados. Lo que traen cuando le hacen el registro es la pistola niquelada que Sarría se quedó con ella. Ajá. Y una guayaba verde. Una barbita de 2 o 3 días que le está acabando de salir, porque ellos lo detienen el 31 de julio en la finca El Cilindro. Cuando van caminando con ellos a pie hasta la casa de vivienda, ven al señor Sotelo, que era el dueño de la finca, Chaco Sotelo, que mantenía muy buenas relaciones con el ejército. Se le piden un camión y van hasta la granjita de Siboney. Cuando llegan a Siboney es que Sarría conoce a Fidel de la universidad y le dice a Pérez Chaumón: comandante, este es el doctor Fidel Castro. Cuando mi hermano se vira y carga el fusil para meterle mano, Sarría lo arresta, lo desarma y le dice: las ideas no se matan. Entonces forman una caravana y vienen a Santiago, pero en vez de ir al Moncada, lo llevan al Vivar Municipal de Santiago de Cuba.
El soldado Armando Fidelio Oliva López participó en la patrulla que capturó a Fidel Castro. Fue un testigo de primera mano de este acontecimiento y se lo contó en una entrevista a Antonio de la Cova en Miami en 1975. Por desgracia, la grabación de esta conversación se ha perdido. Solo ha quedado la transcripción, por lo que les contaré lo que le dijo Oliva a Antonio de la Cova. Armando Oliva nos cuenta que la patrulla del escuadrón número 11 de la Guardia Rural se desplegó llevando una pareja de avanzada que iban delante, luego lo seguía el grueso de la tropa y al final iba otra pareja. En total eran como 15 hombres. Y comenzaron a registrar el monte en las inmediaciones de la granjita Siboney. En un potrero de la finca El Cilindro, en la zona de Siboney, vieron una pequeña casita de guano, o sea, lo que se conoce como un vara en tierra, que se usaba para guardar ganado. El cabo Luis Batista Seguí llegó hasta la casita y disparó 3 o 4 tiros desde lejos, por si había alguien para que saliera. El primero que salió fue Fidel Castro, en calzoncillos, porque los habían sorprendido durmiendo. No tenían a nadie vigilando, pues probablemente estaban confiados por la gestión del Monseñor Pérez Cerante. Lo acompañaban 2 más. Luis Batista le quitó a Fidel una pistola niquelada con cachas de nácar que posteriormente Sarria se la quedó. Encontraron parque y fusiles calibre 22. Batista Seguí gritaba: a estos lo que hay es que matarlos aquí mismo. Por culpa suya mi hermano se está muriendo. En el momento de quitarle la pistola, Batista Seguí palanqueó el fusil para matar a Fidel. Pero Sarria se metió en medio, le sujetó el fusil y le dijo la famosa frase: las ideas no se matan. Esta frase es verdadera y Oliva atestigua que la escuchó de boca de Sarria. Otros 5 rebeldes que estaban con Fidel habían bajado momentos antes en dirección a la carretera para hacer contacto con el Monseñor Pérez Cerantes, que ya andaba por la zona. Batista Seguí y Oliva se quedaron con los prisioneros y los vistieron y amarraron las manos con soga, mientras Sarria separó a los demás guardias en previsión de un ataque. Luego salieron rápido con ellos y antes de llegar a la carretera cogieron a los otros 5 que se habían adelantado. Luego llegaron a casa de Sotelo, que era el dueño de la finca. La señora de la casa preparó leche para los prisioneros que no comían desde hacía días y Oliva ayudó a Fidel a tomar la leche porque Castro tenía las manos amarradas. Oliva era el que le ponía el vaso en la boca. Tomaron prestado el camión de un vecino, Juan Leizán. A este señor yo lo llegué a conocer personalmente porque décadas después iba yo a comprarles queso y leche a su finca en la carretera de Siboney. Este hombre fue el que condujo el camión con Sarria y los prisioneros. Por la carretera ya estaba el cura Pérez Cerantes en un jeep dando vueltas, buscando a los fidelistas, y se encontró con el camión de Sarria. El obispo le pidió a este oficial que le entregara a los prisioneros, pero el teniente Sarria se negó y le dijo que estaban bajo jurisdicción militar. Entonces el jeep con el cura y sus acompañantes se situó detrás del camión, siguiéndolos y vigilando todo el rato de que no fueran a hacerle nada a los prisioneros. A mitad del camino de Siboney a Santiago se encontraron con otros 2 jeeps del ejército, en los que venía el comandante Andrés Pérez Chaumón, que detuvo la caravana y se bajó para hablar brevemente con Sarria. Luego, el comandante Chaumón situó su jeep delante del camión y continuaron la marcha. Tomaron la avenida Victoriano Garzón, pero no entraron al Moncada, sino que siguieron hacia la cárcel del Vivac, una antigua prisión del tiempo de España que estaba en el centro de la ciudad. Dentro del Vivac pusieron a Oliva y a Batista Seguí a custodiar a Castro y a los otros presos. Ahí fue donde estos 2 soldados confirmaron que era Fidel Castro de verdad, porque este no les había dicho nada. Solo conocía su identidad el teniente Pedro Sarria. Tú ves que yo tenía razón, le decía Batista Seguí a Oliva. Fidel les dijo: no pensé que el ejército se portase tan bien conmigo.
Ustedes son unos buenos militares y yo quisiera que me dieran el nombre de cada uno de la patrulla por si el día de mañana puedo hacer algo por ustedes, en reconocimiento de mi agradecimiento por la forma en que ustedes se han portado conmigo al cogerme prisionero. Oliva no se fió de Fidel y no quiso darle su nombre, y le dijo que el nombre de los demás tendría que preguntárselo a Sarria. Más adelante veremos que hizo bien este soldado al no querer identificarse con Fidel Castro. Para seguir la historia de cómo Fidel Castro jugó esta partida y logró librarse de su merecido castigo, tendremos que esperar al próximo vídeo. Y recuerden que en toda partida, para que haya un ganador, tienen que haber quienes pierden. En este caso, la apuesta fue Cuba entera, y el precio lo pagamos todos los cubanos, generación tras generación. A veces, una jugada maestra puede cambiar el rumbo de la historia, pero no siempre a favor de quienes la viven. Si les ha gustado este vídeo, por favor recuerden darme un like, compártanlo y suscríbanse al canal y consideren la opción de un super gracias, que esto me ayuda mucho a crear el contenido que tanto disfrutamos. Hasta luego.